La apertura de una representación del banco ruso Novikombank en La Habana constituye una acción fundamental y decisiva para este nuevo proceso económico, un golpe nuevo a la economía occidental. Con esto se busca muy seguramente frenar los bloqueos y las sanciones que ha tenido históricamente la isla caribeña. Vamos con el video que analizaremos en la tarde de hoy. Gesto cargado de simbolismo y estrategia, el banco Novikombank, filial de la poderosa corporación estatal rusa Rostec, ha inaugurado una oficina de representación en La Habana. Este movimiento no solo marca un hito en las relaciones económicas entre Rusia y Cuba, sino que también representa un desafío directo a la hegemonía financiera occidental en la región. La llegada de Novikombank a la capital cubana es parte de una estrategia más amplia para promover las empresas industriales rusas en la República. La intención es clara: fortalecer la presencia económica rusa en América Latina y ofrecer un apoyo financiero sólido a proyectos clave en Cuba. Estos proyectos abarcan sectores estratégicos como la fabricación de aviones, motores, automóviles, industria radioeléctrica, transporte y producción de petróleo. Cada uno de estos sectores es vital no solo para el desarrollo cubano, sino también para consolidar la influencia rusa en el hemisferio occidental. El interés de Cuba en abrir sus puertas a los bancos rusos no es casualidad. En un contexto donde las sanciones y bloqueos económicos impuestos por Estados Unidos han asfixiado su economía durante más de 6 décadas, la necesidad de alternativas financieras se ha vuelto imperiosa. Ricardo Cabrizas, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, ha subrayado la importancia de esta colaboración. Con el apoyo de Novikombank y en alianza con los 3 bancos más grandes de la República, Cuba está realizando transferencias de pagos comerciales y transacciones de billetes, divisas y documentos en el comercio con Rusia, estableciendo un sistema financiero robusto que desafía las restricciones impuestas por Occidente. El contexto económico de esta relación ruso-cubana es crucial para entender el impacto de la apertura de la oficina de Novikombank en La Habana. Rostec, la corporación estatal madre de Novikombank, es una de las gigantes industriales de Rusia, involucrada en sectores claves de la economía nacional. Su presencia en Cuba no solo implica una expansión económica, sino también una profundización de los lazos políticos y estratégicos entre ambos países. El sistema de pagos MIR, lanzado en Cuba en diciembre del 2023, es un ejemplo de cómo Rusia busca integrar sus sistemas financieros con los de sus aliados, ofreciendo una alternativa tangible a los sistemas dominados por Occidente. Bueno, muy bien. Bienvenida Margarita Pécora desde Buenos Aires a este espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. Y hoy con un tema, Margarita, que supongo es de tu total atención e interés, siendo tu tierra la que está involucrada. Pues Claro. adelante. Un gusto saludarte, Ivette. Bueno, llegamos al sábado ya terminando la semana. Y sí, nos llegan aires del Caribe y buenas noticias por allá de las relaciones ruso-cubanas que siguen robusteciéndose a lo largo de la historia. Así que los rusos siempre respondiendo en los momentos más difíciles por el destino de los cubanos. Y no sé si compararlo, Ivette, con un bombazo, un misilazo o qué, pero yo estoy segura de que nada bien debe haber caído a los personeros de la Casa Blanca y del Pentágono y todo eso, de enterarse que ese banco ruso Novikom inauguró hace apenas un par de días nomás una oficina de representación en La Habana y se convirtió en la primera entidad bancaria del país en abrir una sucursal en la isla mayor del Caribe. Esto, Ivette, confirma un comunicado de prensa latina, pero
muchas agencias internacionales de noticias ya han amplificado esta información por la repercusión que tiene y por el desafío que esto implica para los Estados Unidos, que han mantenido durante más de 60 años un bloqueo brutal sobre la isla. Y en estos momentos tiene al pueblo cubano sumido en una de las situaciones de carencia más graves que se pueda haber padecido en la historia del país. Porque el bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba no solo es comercial, es financiero y económico. Y es un acto de guerra en tiempos de paz. Así es como está calificado y está impuesto unilateralmente por Estados Unidos contra Cuba. Porque incluso, Ivette, muchas asambleas generales de las Naciones Unidas han condenado el bloqueo por inmensa mayoría, por supuesto, con la excepción de Estados Unidos, de Israel y un par de países más que se han alineado. Pero todo el mundo comprende que este es un acto criminal, abusivo contra un pueblo humilde, trabajador, de más de 11 millones de cubanos, que está sumido en una situación de carencia total. Entonces, ahora ha aparecido la amistad, como siempre, y la solidaridad del pueblo ruso, del gobierno ruso, que preside Vladimir Putin. Y no se hizo esperar, viene por el sector financiero ni más ni menos esa ayuda. Así que, según los trascendidos, la principal dirección de la actividad de Novicombank en el ámbito cubano va a ser el apoyo financiero para la promoción de las empresas nacionales de la industria en la isla. Incluso ya la presidenta del Consejo de Administración del banco, la rusa Elena Georgieva, explicó a los medios que todos, incluso interesados por saber qué ventajas va a traer tanto a la parte rusa como a la cubana, ella explicó que la experiencia en la corporación estatal Rostec será útil para financiar los proyectos rusos prometedores y garantizar transacciones entre ambos países. Eso que se explica precisamente ahí en el video, las transacciones por una vía confiable, por una vía segura, que es lo que no ha contado hasta ahora el sistema bancario cubano. Y por esto, pero esto no viene desde ahora, Ivette. Te cuento que en la 21ª sesión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana para la Cooperación Económico y Comercial y Científico-Técnica, que eso se hizo ahora en marzo pasado, el viceministro cubano Ricardo Cabrizas, que apareció ahí en ese video, es el señor que aparece ahí en una de las imágenes, él marcó el interés de La Habana en abrir esas sucursales de bancos rusos allá en el territorio de la isla. Es decir, que ahora se viene a materializar lo que entonces era apenas un anuncio, pero fue un acuerdo que ha venido por caminos seguros. Y así fue como aterrizó este banco en La Habana, el Novicom, que es una entidad bancaria miembro de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana y que va a buscar, como dicen las fuentes de noticias, facilitar la interacción empresarial de las dos naciones en los sectores cuales, bueno, el turismo, porque está llegando mucho turismo ruso a la isla, y también en el transporte, en la navegación aérea y en energía. Y hay otras cosas más que se van a ir ampliando en el futuro. Pero, ¿cómo va a ser este asunto? Bueno, se dice que este banco ruso va a realizar operaciones de transferencia de pagos comerciales, operaciones con billetes, divisas y documentos en el comercio entre Rusia y Cuba. Y aseguran que va a garantizar también transacciones, como yo te decía, estables, así como el apoyo bancario de los vínculos comerciales, económicos y de inversión. A mí me parece que ese es un paso realmente muy prometedor para el país
y que le da un mensaje aplastador a Estados Unidos, como aquel que dice, bueno, nos estuviste poniendo la bota durante más de 60 años sobre la cabeza y ya apareció quien nos va a ayudar a salir adelante. Y cualquier medida con la que aparezca ahora Estados Unidos está llegando tarde. De eso vamos a hablar en los próximos minutos, de lo que está haciendo ya tarde Estados Unidos viéndose desafiado por Rusia en Cuba. Eso es verdad, Margarita. Pues de hecho, la historia de las sanciones y del bloqueo a Cuba, como tú bien lo decías, y pues obviamente lo sabes de primera mano, inició en 1960, cuando se intentaron o empezaron a hacer una serie de nacionalizaciones que para Estados Unidos eran una amenaza, digámoslo así, para sus intereses, específicamente en los temas de tierras y de refinerías de azúcar allá en Cuba, y esos intereses en ese momento iban más o menos por los $1.000 millones. Entonces, el presidente de ese entonces, que era Eisenhower, estableció el primer embargo sobre Cuba, prohibiendo las exportaciones de Estados Unidos a Cuba. En ese momento, inicialmente, se exceptuaron medicinas y algunos alimentos. Sin embargo, ya en el 62, el presidente Kennedy amplió el embargo, extendiendo las restricciones a las importaciones cubanas, y se le daban ciertas medidas amplias para continuar con las restricciones. Y pues con el tema de la crisis de los misiles en el 62, aplicó un bloqueo naval para evitar la llegada de misiles balísticos con capacidad nuclear desde la Unión Soviética. Entonces, esto profundizó la tensión, obviamente, y siguieron esas situaciones de restricciones permanentes a Cuba, hasta el punto en el que quedaron totalmente aislados. O sea, lo que tú comentas y lo que tú has vivido de primera mano, pues me imagino ha sido un proceso bastante complejo en la isla, ¿no? Entonces, solo sabemos hasta los embargos han seguido, y esos paquetes de sanciones son definitivamente asfixiantes para la población de la isla, y obviamente la consecuencia es una serie de problemas económicos que Cuba ha sabido sortear. Hemos admirado su desarrollo, por ejemplo, en el área de medicina, en todos los aspectos que han podido ir sobresaliendo a pesar de las circunstancias. Es un pueblo luchador. Lo lamentable, Margarita, es que estas sanciones, aunque en el gobierno de Obama se trató como de disminuir, mejorar las relaciones, buscar aliviar esa situación, y se retiraron restricciones en algunos casos, se retomaron los vuelos comerciales, las restricciones de viaje entre ambos países. Cuando llegó Donald Trump nuevamente, dio marcha atrás con parte de esos cambios, reforzaron las sanciones y restringieron nuevamente los viajes, y pusieron a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, porque Cuba ha sido también garante en procesos importantes de negociaciones de diálogos de paz, como por ejemplo aquí en Colombia, cuando se dieron los diálogos de paz con entonces la guerrilla de las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Cuba fue garante, estuvo ahí el escenario de negociación, y eso pues parece que no gusta mucho tampoco. Sigue siendo esa imagen estigmatizada por tener el único pecado, Margarita, que fue reaccionar
a ser el patio trasero de Estados Unidos en su momento. Porque recordemos que mientras el gobierno de Fulgencio Batista, por allá en los 50, era bastante corrupto y había había mucha liberalidad alrededor de lo que venía de Estados Unidos y obviamente no era para beneficiar al pueblo cubano. No sé si me equivoco en mis apreciaciones, pero creo que perfectamente. Yo lo que lamento es que, yo lo que lamento es que Joe Biden no haya seguido los gestos tibios, pero gestos a fin de cuentas que había empezado Barack Obama para descongelar las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba. Esas medidas que había adoptado Barack Obama, que incluso fue el primer presidente estadounidense que en muchos años no había visitado la isla y fue el primero que llegó allí y visitó el país y se reunió con toda la gente que quiso reunirse y empezó a movilizar algunas cosas en el plano cultural, en esas cosas que tú dijiste. Pero cuando llegó al poder Joe Biden, que es de la misma marca política que Obama, pues son demócratas igual, hizo todo lo contrario, reforzó las medidas de bloqueo contra Cuba. Y es así que estamos ahora en la situación más grave que tú te puedas imaginar económica, de depresión económica, de necesidades, que no hay alimentos, que no hay medicinas, que no hay materia prima, que no hay recursos de ningún tipo. Así es que el que haya llegado Rusia con esta banca es una señal importante. No es todo lo suficiente, pero va a venir mucho más, porque incluso se está hablando de la posibilidad de que Cuba se prepare para incorporarse a los BRICS. Es probable que lo logre o que la ayuden para que entre al bloque, y eso sería, la verdad, que increíble, sería maravilloso. Extraordinaria que desafiará al bloqueo con todas. Ahí sí va a tener más posibilidad de acceder a financiamiento, a proyectos, ayuda de muchos países que integran ese bloque. Y bueno, no vamos a extender mucho esta parte porque hay varias cosas para analizar, ¿sí? Claro que sí, Margarita. Vamos con el siguiente segmento. Vamos. No solo una herramienta económica, sino también una declaración política. En un mundo donde las transacciones financieras están cada vez más sujetas a la vigilancia y control de entidades occidentales, la capacidad de realizar pagos de manera independiente es un acto de soberanía. Para Cuba, adoptar el sistema MIR representa una forma de resistir las sanciones y afirmar su autonomía económica. Desde una perspectiva económica, la cooperación entre Rusia y Cuba tiene el potencial de transformar significativamente la economía de la isla. Los sectores industriales que Novi Combank planea apoyar son pilares fundamentales para cualquier economía moderna. La fabricación de aviones y motores, por ejemplo, no solo impulsa el desarrollo tecnológico, sino que también crea empleos altamente calificados y fomenta la innovación. La industria radioeléctrica y la producción de petróleo son igualmente cruciales, proporcionando tanto los recursos materiales como la infraestructura tecnológica necesaria para un crecimiento sostenible. El impacto de estas inversiones se verá en todos los niveles de la sociedad cubana. Desde los trabajadores en las fábricas hasta los ingenieros y científicos en los laboratorios, la inyección de capital y tecnología rusa podría revitalizar los sectores que han estado estancados debido a la falta de recursos y las restricciones económicas. Para el ciudadano común, esto se traducirá en mejores oportunidades laborales, mayor acceso a bienes y servicios y una mejora en la calidad de vida. Además, la cooperación financiera no se limita a la industria pesada. Las pequeñas y medianas empresas también se beneficiarán del acceso a financiamiento y nuevas oportunidades de comercio. En una economía asfixiada por el bloqueo, estas oportunidades son vitales para fomentar el emprendimiento y la innovación a nivel local. Con el apoyo de Novi Combank,
Las empresas cubanas podrán acceder a mercados internacionales y establecer redes de comercio que antes eran inaccesibles. En el ámbito diplomático, la apertura de la oficina de Novicombank en La Habana envía un mensaje claro. Rusia está dispuesta a desafiar la hegemonía occidental y apoyar a sus aliados estratégicos en todo el mundo. Esta colaboración no es solo una cuestión de conveniencia económica, sino también una afirmación de principios. En un mundo donde las alianzas geopolíticas están en constante cambio, la relación entre Rusia y Cuba se presenta como un baluarte contra la dominación y las políticas coercitivas de Occidente. Para entender plenamente la significancia de este desarrollo, es útil examinar la historia de las relaciones ruso-cubanas. Bueno, ahí lo tienes, Margarita. Bueno, las relaciones ruso-cubanas me recuerdan el antiguo CAME, cuando la antigua Unión Soviética, Cuba estaba llena de rusos por todos lados. Los emprendimientos nacionales contaban con asesores rusos en todos los sectores y los ámbitos de la vida. Fábricas de cemento, astilleros, complejos textiles, centrales electronucleares. Cuando cayó el bloque socialista, todo eso se paralizó y Cuba quedó como varada en el tiempo, congelada. Eso fue un golpe brutal, la caída del bloque socialista. Pero bueno, el país siguió adelante con su sistema socialista y defendiendo sobre todo sus principios y sus ideales, que sobre todo dirigido a no permitir que Estados Unidos ponga más una bota sobre el suelo cubano y diga lo que hay que hacer allá adentro. Eso no va a pasar más. Yo creo que Estados Unidos se debe estar lamentando ahora de que Rusia, precisamente Rusia, que es su rival más fuerte, no solo en el plano militar por la situación de la confrontación ruso-ucraniana, que Estados Unidos precisamente es quien la mantiene a través de la OTAN con el suministro de armas y de misiles. Mira, hace apenas unas horas volvieron a reiterar que Estados Unidos le da el permiso a Ucrania para que dispare misiles de alcance, de determinado alcance hacia territorio ruso. Es decir, está agravando mucho más el conflicto y propiciando una escalada muy peligrosa para el mundo con esa actitud. Entonces, ¿qué podemos esperar de Estados Unidos? Por eso yo pienso y digo que Estados Unidos debe estar lamentándose muchísimo de que sea precisamente Rusia que esté ayudando ahora a Cuba, bloqueada por ellos, por los estadounidenses, a salir adelante poco a poco, al menos en el plano financiero. Estados Unidos reaccionó tarde y te digo que de manera parcializada, porque hace poquitos días Ivette retiró algunas restricciones financieras contra Cuba, con una acción que dicen diseñada para impulsar solamente negocios privados en la isla, cuando se sabe que el porcentaje mayor de todos los beneficios, todos los servicios que se ofrecen son por parte del Estado cubano y la mayor parte son gratuitos. Por ejemplo, salud pública y educación. Entonces, esos dos sectores están en una situación de crisis terminal porque no hay recursos ni financieros ni materiales para mantenerlos. ¿Y a quién beneficia entonces Estados Unidos? Bueno, al sector privado. Es desafiante en ese sentido. Así que lo que hizo el vecino del norte es dictar medidas que permitirán a los empresarios independientes abrir y acceder en Internet a cuentas bancarias estadounidenses para sus negocios. Otras medidas incluyen pasos para abrir otros servicios. Uno de los cambios que el gobierno estadounidense considera clave es permitir a los propietarios de empresas privadas, cubanas por supuesto, abrir cuentas bancarias en Estados Unidos. Yo no sé qué cubano va a poder abrir una cuenta en Estados Unidos. Me parece hasta que es una burla. Pero bueno, por ahí a lo mejor, qué sé yo. Bueno, y acceder a ellas por Internet una vez que estén de regreso en Cuba. Una vez que estén de regreso en Cuba.
Oye, con las medidas que están poniendo los gobiernos de Estados Unidos para que la gente emigre, no sé quién se va a arriesgar a abrir una cuenta en Estados Unidos cuando no puede ir allá, ir y volver con facilidad. Primero que todo, tienen que levantar el bloqueo para permitir que los turistas, los estadounidenses, puedan viajar libremente a Cuba. Y así también los cubanos, porque para eso existen leyes y convenios para que haya una emigración legal y se den las visas que corresponden. Pero siempre han incumplido con esa cifra de visas, por eso el cubano tiene que emigrar e irse por rutas donde ponen en peligro sus vidas, claro, porque ellos incumplen con todo eso. Entonces, nada, todo a retazo, siempre con la soga al cuello de los cubanos, pero como yo te decía, llegaron tarde, y ya Rusia entró y es amigo de años, confiable, probado, y ahí está para responder en el plano económico financiero. Eso es cierto, Margarita. Yo recuerdo cuando llegaron las medidas, el gobierno de Barack Obama fue como algo que a todos nos impactó, porque parecía que realmente se iban a abrir las restricciones y iba a haber un cambio real en la isla. Esto duró poco porque pues cuando llegó Donald Trump echó para atrás absolutamente todo, y es absolutamente absurdo que en pleno siglo XXI, después de más de 50, 60 años, estemos hablando de lo mismo y de las restricciones, de los bloqueos, de los temores. Cuba no es un país muy grande, pero lo tienen como si fuera, mejor dicho, la amenaza número 1 de Estados Unidos. Porque tiene una ubicación geoestratégica muy importante. Claro. Entonces tienen terror a eso, terror. Sí, lo lamentable es que muchos cubanos que han emigrado de la isla a Estados Unidos se olvidaron de la isla y han hecho otro tipo, hablo por ejemplo de los senadores, ¿no? Cubanos que en lugar de trabajar por beneficiar precisamente a su patria raíz, a su sangre, trabajen es por seguir haciendo estas presiones con miras a que haya un cambio de gobierno, pero eso es algo que no han sabido manejar ni capitalizar, porque a punta de restricciones eso no funciona. Vamos, Margarita, a ver el siguiente segmento, no sin antes comentar que el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas dijo que la apertura de esta oficina del Banco Ruso Novicombank en La Habana es una acción fundamental y decisiva, porque si no hay una participación efectiva del sistema bancario, no habría un buen desarrollo. Hay que tener en cuenta que tanto Rusia como Cuba son países que tienen encima unas medidas coercitivas, bloqueos y sanciones, y que precisamente con las estrategias que están implementando desde Rusia con los BRICS, pues naturalmente es una salida importante y un respiro para ese tipo de medidas. Entonces, nos vamos con el siguiente segmento. Vamos. La Unión Soviética y posteriormente de la Federación Rusa. Durante la Guerra Fría, la isla caribeña se convirtió en un punto de apoyo crucial para el poder soviético en el hemisferio occidental. La crisis de los misiles del 1962 es quizá el ejemplo más icónico de esta relación estratégica, cuando el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear debido a la presencia de misiles soviéticos en Cuba. Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, muchos pensaron que la relación entre Rusia y Cuba se enfriaría. Sin embargo, los lazos históricos y los intereses compartidos han mantenido una conexión fuerte.
En los últimos años, con el resurgimiento de la influencia rusa en la escena global y el recrudecimiento de las sanciones occidentales, la alianza entre Moscú y La Habana ha cobrado nueva vida. La cooperación económica y financiera, ejemplificada por la apertura de la oficina de Novy Combank, es un reflejo de esta renovada asociación. En términos de números, el comercio bilateral entre Rusia y Cuba ha experimentado un crecimiento significativo. En el 2022, el comercio entre ambos países alcanzó los $500 millones, una cifra modesta pero que refleja el potencial de expansión. Con la apertura de nuevas líneas de crédito y financiamiento, se espera que esta cifra aumente considerablemente en los próximos años. El apoyo ruso a proyectos industriales en Cuba podría desencadenar una serie de inversiones secundarias y proyectos de colaboración que beneficiarían a ambos países. Desde una perspectiva más amplia, la colaboración entre Rusia y Cuba es de parte de un movimiento mayor hacia la diversificación de las alianzas económicas y la reducción de la dependencia de Occidente. En un mundo cada vez más multipolar, países como Rusia y Cuba buscan establecer relaciones económicas que les permitan resistir la presión y las sanciones impuestas por potencias occidentales. Con el respaldo de Rostec y el apoyo del gobierno cubano, esta iniciativa representa un desafío directo a las políticas coercitivas de Estados Unidos y una afirmación de la soberanía y autonomía económica de Cuba. Sí, no cabe ninguna duda de que la apertura de este banco ruso en Cuba debe ser visto no solo como una herramienta económica, sino como una declaración política en un mundo donde vemos que las transacciones financieras están cada vez más sujetas a la vigilancia y al control de las entidades occidentales. Ellos siguen creyendo que son los dueños del mundo. Ellos creen que con el billete verde, que ya va en picada, van a seguir manteniendo a los países oprimidos y dependientes. Y la verdad es que se les está acabando, y ya lo hemos analizado en otras ocasiones, de cómo la desdolarización los viene amenazando y se ven en una gran encerrona. Así que los avances de los BRICS y de la banca rusa hacia Latinoamérica es una declaración política, pero fuerte, muy fuerte. Por eso yo decía al principio, no sé si interpretarlo como un bombazo, un misilazo o qué cosa, pero es para infartarse ahí en la Casa Blanca cuando vean que se está avanzando con estos mecanismos financieros de Rusia en un país que ellos creen que lo tienen dominado, que ya creen que lo tienen rendido por hambre. Yo creo que eso ya no va a pasar. Así que dentro del gobierno estadounidense, fíjate que hay quienes creen que se debe poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero sobre la isla, porque es una política anacrónica e ineficaz. Eso lo había dicho Barack Obama, que era anacrónico, que era obsoleto, ¿te acordás? Ah, bueno, pero no lo levantaron completo. O sea, el que le sucedió no siguió con las medidas que debía completar. Y que no ha logrado su objetivo, el bloqueo, eso está claro, porque no han logrado rendir a la gente por hambre. Se hunde primero en el mar la isla antes que entregar las glorias que han vivido. Te lo digo así con absoluta certeza. Y ha terminado por desacreditar y aislar a los propios Estados Unidos. Están desacreditados con el tema del bloqueo a Cuba, como también están con lo de Venezuela, lo mismo que le han hecho a Venezuela, que lo han cercado por todos lados. ¿Y a dónde van a parar? A los BRICS también, y están en una encerrona total. Es un fracaso de la política de sanciones, porque ambos países que acabo de mencionar van a ir a terminar en los BRICS. Ojalá así sea. Bueno, no obstante, las sucesivas administraciones estadounidenses, estoy un poco enredada hoy,
insisten en justificar ese bloqueo. Fíjate que a Cuba la pusieron hasta en una lista de países que promocionan, ¿no?, que alientan el terrorismo, precisamente a raíz de esa discusión, esos diálogos de paz, que lo que sirvió de testigo en La Habana, que varias veces se hizo con Colombia y demás. Bueno, no sé, de buenas a primeras pusieron a Cuba en un listado de países terroristas donde eso impide que puedan los países poder hacer transacciones comerciales, hacer un montón de cosas, tiene un montón de impedimentos. Bueno, para resumir, el peligro de Cuba para su seguridad por su relación con la extinta Unión Soviética, el ejemplo de Cuba que representa para América Latina y el Caribe, el respaldo que tiene de los pueblos de África en la lucha por la descolonización. A Estados Unidos no le gusta nada de eso, de desprenderse de sus colonias, el rechazo a asumir la perestroika como opción al socialismo también es algo que ellos han tenido en la mira, y el apoyo a Venezuela. No les gusta para nada que Cuba y Venezuela sean dos naciones que mantienen una relación sólida y estable, y las supuestas violaciones de derechos humanos y una alegada falta de democracia son otras de las cosas que los gobiernos estadounidenses exponen como justificación para seguir manteniendo ese bloqueo, que ahora con este gesto, esta herramienta que hace llegar Rusia a La Habana, queda, lo echa por tierra. Así es que así va perforando el bloqueo poco a poco, con estas medidas de ayuda, de relación, de intercambio bilateral y de solidaridad sobre todo, porque es una expresión también de la amistad y la solidaridad de Cuba y de Rusia. No te escucho, Ivette. Perdimos el audio ahí. A ver. Sé que me querías decir algo. Sí, no sé qué pasó. Bueno, sí. Ya. Ahí sí. De hecho, Margarita, sí, escuchándote, Sí. estaba ahorita precisamente recordando que Novicombac es parte del conglomerado estatal Rostec, que es un conglomerado gigantesco en Rusia, quien fue responsable de la llegada a la isla de un cargamento de 15.000 luces LED en marzo y de modernos camiones Ural para varios que son camiones de bastante... Los conocemos. Sí. Potentes camiones. Potentes, exactamente. Esta corporación fue creada en 2007 por Vladimir Putin para hacer un control más fuerte en el Estado en todos los sectores clave de la economía. Ellos están manejando temas de ingeniería civil, medicina, industria de alta tecnología, y pues obviamente también ha tenido injerencia en el desarrollo de helicópteros y armas bélicas, obviamente, pero uno de los sectores más fuertes que controla Rostec es el petrolero. Entonces, Cuba en este momento pues es un área en la que está particularmente interesado. Lleva meses preparándose para este evento de la apertura de esta filial en la isla, y el uso pues de las tarjetas MIR fue una implementación bien importante porque es una alternativa a las tarjetas tradicionales de crédito de franquicias Visa y Mastercard para los turistas y empresarios rusos, y se creó para evadir esas sanciones. Recordemos que hace unos par de años atrás, cuando empezó todo el tema de la guerra con Ucrania, a Rusia se le aisló del sistema SWIFT, lo que produjo precisamente que no se pudieran utilizar las tarjetas débito y crédito que ellos manejaban a nivel internacional.
Entonces crearon pues esta tarjeta específica propia, digámoslo así, para ese comercio. Las relaciones entre La Habana y el Kremlin han sido fortalecidas últimamente también con todo el tema de la visita del canciller cubano Bruno Rodríguez a Moscú. También estuvo la flotilla rusa en La Habana cuando vinieron, pues de hecho en estos días hablamos La de ese. semana pasada. Exactamente, estuvo el submarino de propulsión nuclear, un petrolero también. Eso no lo cuentan solamente los barcos de guerra y los misiles y la cosa, pero también llegó un carguero petrolero con capacidad de 9,000 toneladas. El viceministro, perdón, también dijo de Cuba, dijo que era una forma también de abrir el mercado nacional a la atracción de capital extranjero. Y se hizo una firma de un convenio marco para apoyar al empresariado y que sea no solamente el empresariado de Rusia que llega a Cuba, sino también abrir las empresas de Cuba al exterior, pues en este caso con Cuba, estos intercambios. Cuba necesita mucha ayuda de los países, y por eso yo creo que en los BRICS va a estar la esperanza, porque eso mismo del sistema bancario en estos momentos, los bancos, los cajeros funcionan con mucha dificultad. Muchas veces no hay dinero en los cajeros y los jubilados y los trabajadores no pueden retirar su dinero en diferentes lugares. Hay muy pocos cajeros también ubicados en los barrios, en los lugares de afluencia de público. Hay muchas cosas que resolver. Y también hay apagones de prolongadísimos. Es decir, que Cuba está necesitada de que en el sistema electroenergético le den una ayuda, pero con todo, para restaurar todas sus centrales eléctricas que están totalmente destruidas y a cada rato las sacan de servicio para repararlas y dura poco tiempo y vuelven a caer. Entonces, una ayuda grande hace falta y yo creo que los BRICS lo va a encontrar. Y bueno, por algo se empieza con los bancos rusos, como la banca esta, y todo lo que vendrá después. Hay que tener esperanzas. Es muy posible que eso ocurra porque de todas maneras hay unos temas muy puntuales con respecto a las sanciones. En este momento Cuba no ha recibido ninguna ayuda de ninguna forma para ese levantamiento, pese a los constantes pedidos que en Naciones Unidas se han realizado, pero siempre llega a Estados Unidos y ejerce su poder de veto y acaba con todo. Y eso sigue siendo algo que es inadmisible porque hasta donde hemos tenido conocimiento, el tema de las sanciones y bloqueos se estableció en la ONU por unas razones específicas que Estados Unidos en este momento no está cumpliendo. Ellos van metiendo sanciones porque sí, porque les conviene, porque no les gusta, porque un país está desarrollándose un poco más. Y eso no puede seguir pasando, Margarita, porque ellos no son los dueños del mundo. Ellos son parte de esta tierra, pero no son nuestros dueños, no es para nada, no se le dio pues a ellos una carta de poder. Oiga, aquí usted tiene soberanía sobre todas las naciones del mundo entero y no puede seguir ocurriendo esto. Bueno, está cambiando la correlación de fuerzas en el mundo. Vamos hacia un mundo multipolar donde ya la hegemonía queda atrás. Ellos ya se dieron cuenta, los estadounidenses y Occidente sobre todo también. Yo creo que están reaccionando tarde para, en el caso de Cuba, para eliminar el bloqueo. De esa manera retaseada y a cuentagotas que lo quieren hacer, favoreciendo a sectores privados, yo creo que no es así.
Yo creo que debía hacer con medidas para darle total y absoluta libertad al pueblo cubano de poder seguir trazando su destino, poder tener su progreso económico, porque tiene su economía muy deprimida, por eso, por la falta de libertad para poder comerciar con el resto del mundo, porque el embargo económico, mal dicho, el bloqueo económico impide que los países comercien con Cuba porque reciben sanciones. Entonces, es lo que tú dices, la política nueva de Estados Unidos de opresión hacia el resto del mundo es a través de sanciones comerciales. Esas sanciones que con eso está desarrollando ese nuevo tipo de guerra. Pero bueno, se le está acabando ya. Por mi parte, Ivette, yo creo que hemos hecho una aproximación a las perspectivas que va a tener el pueblo cubano con este banco ruso en La Habana y el fortalecimiento mutuo de las relaciones ruso-cubanas a partir de este avance en el intercambio financiero. Yo creo que apunta todo a robustecer la economía y los planes de desarrollo dentro de la isla sobre todo. Y el turismo también para el pueblo ruso, que siempre ha mirado con muy buenos ojos la isla por las maravillosas playas que tiene en Varadero y todo el este de La Habana. Así que ha sido un destino predilecto de Rusia para el turismo en la isla de Cuba. Así que ahí van a tener un amplio campo para poder hacer sus transacciones financieras. Por mi parte, agradecer como siempre a la audiencia que seguro está ahí prendida, y si hay cubanos sabrán de qué estamos hablando, de que ojalá que nuestra patria pueda resurgir con estas nuevas medidas y con la amistad de Rusia, que siempre ha estado al lado de Cuba. Eso seguro, Margarita. Seguiremos atentos a estos eventos que ojalá permitan a que esta hermosa nación de Cuba resurja de todos estos aspectos que le han, pues lamentablemente, impuesto durante tanto tiempo de manera tan injusta. Por lo pronto, los dejo con la reflexión de hoy. Es bastante bueno que la nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hiciera, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Lo dijo Henry Ford. Entonces, y los dejo con la pregunta del día. ¿Creen ustedes que Estados Unidos podría hacer un cambio en su perspectiva hacia Cuba con estos nuevos movimientos? Los leemos en los comentarios y nos vemos próximamente hasta que nos volvamos a encontrar.